estamos llegando al final de la cursada. Ya les di la fecha de los parciales, ya hablamos de las últimas dudas que tenían, así que nos queda el último tramo, que es sentarse a escribir, a terminar de darle forma a sus investigaciones. Así que espero que se concentren en esta última etapa, ¿eh? ¿Alguna última duda? Ernesto, decime. Estaba pensando en dedicarle un capítulo al anarquismo del siglo XXI, pero realmente traté y no sé cómo encararlo. Lógicamente que el anarquismo no tiene hoy el protagonismo que ha tenido en otras épocas sociales y culturales, pero tampoco la forma es la misma. Sin embargo, lo importante es que las ideas siguen aún vigentes. Sí, está bien, pero concretamente, ¿dónde está el anarquismo hoy? Las ideas libertarias están presentes en muchísimas organizaciones que ofrecen resistencia a diferentes formas de opresión del sistema capitalista. Podrías hablar con Fernando Peirone. Él escribió mucho, lo conocido como movimientos sociales difusos. Sí, suena raro, pero es muy interesante. Él te va a ayudar a entender hasta dónde llega la influencia actual del anarquismo. Fernando Peirone es escritor e investigador. Dedicó años a estudiar las nuevas formas de protestas y cómo éstas se relacionan con el movimiento anarquista. Fernando, mi profesor me recomendó hablar con vos sobre el devenir de las ideas anarquistas y cuál es su expresión ahora. El anarquismo protagonizó la política como un actor gravitante en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Las cooperativas, los clubes y las bibliotecas y los sindicatos estaban infiltradas, por llamarlo de alguna manera, por anarquistas y el pensamiento anarquista que era gravitante realmente. Se diluye un poco la presencia anarquista hasta la década del 60, década del 70, que a nivel mundial existe una especie de reverdecer de las ideas anarquistas en la generación del 60, la generación del Mayo francés, del hipismo, de Checoslovaquia, de la primavera de Praga, ¿no? Estos movimientos sociales se han reconvertido, se han reformulado y han vuelto a aparecer en un formato extrañísimo, montados sobre los beneficios de las nuevas tecnologías. Estos movimientos se llaman o son llamados movimientos sociales difusos. No tienen una identidad, no tienen un objetivo explícito. Y hoy otra cosa que es muy importante: no critican, no confrontan. Lo que hacen es ganar las calles, ganar los espacios, los intersticios de la comunicación que van por afuera de los grandes medios y las grandes corporaciones mediáticas, y empezar a generar estados asamblearios permanentes. Creo que lo que termina generando una especie de conciencia de esto es lo que ocurre alrededor de la primavera árabe. Estuvo en muy buena parte apoyado logísticamente desde el exterior, más precisamente desde Europa, desde los blogueros árabes y de toda la gente que participaba de las redes sociales y de Twitter como elementos protagónicos, lo que permitía que hubiera una organización que no podía ser identificada, no podía ser perseguida de un modo eficaz. Lo que inicia la primavera árabe y que después retoma el movimiento de los indignados en España, y que después retoma ocupar Wall Street, y que se vincula con el movimiento estudiantil chileno, y que se vincula con el Yo Soy 132 de México, es una experiencia que resignifica, reformula la estrategia de la década de 60. Los movimientos sociales difusos generan acontecimientos políticos y no
los conduce nadie en particular. Socavan el poder, pero no lo disputan. Disputar el poder en los términos que los concibe el sistema es hacerle el juego al sistema. Nosotros no somos antisistemas. El sistema es anti nosotros. Nosotros somos el 99%. Es una declaración difusa, pero a la vez de una potencia incontrastable. Cada celular es un Aleph en potencia. El Aleph era aquello que había descrito Borges, el punto en donde se concentraba la posibilidad de ver todo, el tiempo y todas las imágenes del mundo a la vez. Ahora cada uno tiene uno de esos en la mano. En las manifestaciones de Túnez, la consigna era una piedra en una mano y un celular en la otra. Se habita de otro modo el mundo, se entiende el poder de otra manera, se entiende el placer, lo lúdico, como parte de la vida. O sea, ahora son dos sistemas que conviven en paralelo. Y todos somos un poco anfibios, entramos y salimos de estos dos sistemas permanentemente, de estas dos cosmovisiones, ¿no? Con mayor edad, tensionás en la nueva. Con menor edad, tensionás en la vieja. Y eso me parece a mí que es parte de, digamos, de un ensayo colectivo de algo diferente. Fernando Peirone me da una visión distinta de los movimientos sociales de la actualidad, una reactualización de la doctrina libertaria. Yendo hacia atrás, es imposible pensar el anarquismo contemporáneo sin una de las principales referencias estéticas de mediados del siglo XX, el situacionismo. El situacionismo aparece en la década de 1950. Ese es su momento. Y yo creo que aparece, no por casualidad, haciendo a la vez un balance de lo conseguido y lo frustrado en el surrealismo, o en la época de las vanguardias estéticas, y en el anarquismo. Es decir, hacen una especie de borrón y cuenta nueva, a partir del inventario. Retoman lo que consideran que está vivo y descartan lo que piensan que ya no tiene fuerza vital, o se ha adocenado, o se ha adecuado a la época. En su documento fundacional de 1957, la figura más relevante de los situacionistas, Guy Debord, declaró: «Pensamos que hay que cambiar el mundo. Queremos el cambio más liberador posible de la sociedad y de la vida en la que nos hallamos. Sabemos que este cambio es posible mediante las acciones apropiadas. Nuestra idea central es la construcción de situaciones, es decir, la construcción concreta de ambientes momentáneos de la vida y su transformación en una calidad pasional superior. Tenemos que poner a punto una intervención ordenada sobre los factores complejos de dos grandes componentes en perpetua interacción: el marco material de la vida y los comportamientos que entraña y que lo desordenan». Para ellos la revolución es una situación, no es un proceso, no es un proyecto, no es una imagen utópica, no es una receta, no es la toma del poder, sino una situación transformatoria. Creo que de todo ese movimiento quedan las ideas, no tanto las obras. De hecho, el cine hecho por Debord es insoportable y lo logrado es poco, pero las ideas quedan. Me parece también que se lo puede entender como una de las tantas influencias que tuvo el anarquismo. En la actualidad, el situacionismo encuentra resonancia. Tikkun, o Comité Invisible, se ha convertido en una de las referencias de la anarquía en el siglo XXI. Tikkun es el nombre de una publicación francesa y también una filosofía asociada a los textos de la revista. Publicaron los ensayos La insurrección que viene y Llamamiento y otros fogonazos. Tikkun ha sido una experiencia subversiva, tanto que en Francia se encarceló personas solo por tener en su poder el libro La insurrección que viene. El
espíritu perturbador del orden burgués sobrevuela el universo libertario de la década del 2000. En la película Los Educadores se traduce esta esencia combativa de los movimientos anónimos y contraculturales. Los Educadores es una película alemana del año 2004, dirigida por Hans Weingartner. Cuenta la historia de un grupo de amigos que se dedican a entrar a casas de gente de clase alta. Lo que hacen es cambiar los muebles del lugar, alterando el orden habitual y así desestabilizar su vida cotidiana. La novia de uno de ellos causó un accidente de tránsito con un empresario millonario y debe pagarle 100.000 euros para cubrir los gastos de su Mercedes-Benz. El hombre es elegido como su próxima víctima y lo irán a visitar en su próxima salida nocturna. Esta vez el plan original no sale como esperaban y por primera vez pasarán de ser educadores a secuestradores. Durante los días de cautiverio, el millonario les confiesa que en los 60 él era un joven idealista que, como ellos, estaba en contra del capitalismo. Vor 30 Jahren, da hätten wir vielleicht auch gerne mal so einen Bonzen in der Mangel gehabt. Und jetzt sitze ich selber hier, das ist bisschen komisch. Ich will mich hier nicht einschleimen. Und ich finde es nicht richtig, was ihr mit mir macht. Aber euer Idealismus, vor dem habe ich Respekt. Se da así un cruce generacional entre los jóvenes del siglo XXI y los de los 60, con sus diferencias y sus continuidades. Wie kann eigentlich jemand wie du mit so einer Vergangenheit heute so leben? Das geht ganz langsam, Jan, das merkst du gar nicht, Stück für Stück. Irgendwann willst du auch mal deine rostige Karre loswerden. Willst mal ein Auto haben, was zuverlässig ist, eine Klimaanlage hat, Garantie. Dann heiratest du, hast du eine Familie, da willst du dir was bieten, kaufst ein Haus. Hast du Kinder, müssen zur Schule gehen, Ausbildung, es kostet Geld, Sicherheit. Dann machst du Schulden ohne Ende. Ja, um die Schulden abzuzahlen, musst du Karriere machen. Um Karriere machen zu können, musst du so denken wie die anderen und irgendwann ertappst du dich dabei, dass du in der Wahlkabine stehst und dann für CDU das Kreuz machst. Los educadores, rebeldes de la actualidad, anticapitalistas con bases anarquistas, quieren alterar el orden para mostrar sus contradicciones y debilidades. ¿Cómo vivir ahí dentro sin perder su independencia y su libertad ante la sociedad de consumo? Resulta difícil pensar una alternativa al modo de organización del mundo actual. El pensador libertario español Tomás Ibáñez establece el lugar del anarquismo en la actualidad política. Él dice, en el panorama de las diversas corrientes políticas actuales, parece que sea el anarquismo quien se encuentra en mejores condiciones para nutrir el nuevo imaginario que debemos conseguir recomponer. En efecto, no solamente ha resistido mejor que sus competidores el paso del tiempo y las peripecias de la historia, sino que se encuentra además en toma más directa sobre las nuevas realidades sociales. Entre las distintas cuestiones que exigen ser repensadas de manera crítica e innovadora, la cuestión del poder es seguramente una de las más urgentes. No creo que sea una condición para la perduración del anarquismo su actualidad, en términos de si se plasma o no su presencia en la política concreta. Digamos, a mí en estos términos no me interesa la política concreta. ¿Por qué está vigente todavía el anarquismo cuando se trata de algo casi imposible y casi impensable? Bueno, no se ha inventado una idea superadora, una idea de libertad superadora. Hasta ahora no. Dentro de las ideas que aparecieron en la época moderna, sigue siendo la más radical de todas. Por otra parte, me parece que el anarquismo conecta muy bien con un malestar existencial. Para la mayor parte de la gente, vivir es un esfuerzo. Uno pensaría que los anarquistas proponen una revolución y una emancipación total. Bueno, digamos, por fuera de esa lógica más clásica, me parece que el anarquismo tiene actualidad, primero, en esta misma multiplicidad de su discurso,
en esta misma capacidad de problematizar. Creo que es una buena educación sentimental, y que en ese sentido uno podría pensar su actualidad más que nada. Voy camino a encontrarme con Leo Silvestri y Mabel Bellucci para que me ayuden a repensar la política y el poder desde nuestra sociedad contemporánea. Creo que hay que diferenciar el anarquismo de la anarquía. Y la anarquía es como el oxígeno, está en todos lados. Solamente hay que poder verlo. Hay una frase de un grupo insurreccionalista francés que a mí me encanta, que se hacen llamar Comité Invisible o Tikkun, que dice que para el brujo el más allá está aquí mismo. Y la anarquía es eso. Para quienes la pueden ver, que no es todo el mundo, por desgracia, todo está lleno de anarquía. La anarquía es completamente viral y contagiosa. Es muy difícil ver en el aire el anarquismo que decís vos, digo. Es como que está tapado por muchas cosas. Bueno, hay que creer. Hay que creer y hay que practicarlo. Es un don. Los anarquistas creían. Ese es un don que no tiene todo el mundo. Claro. El don de creer. A ver, la sociedad, ya me empiezo a poner así como anarco-insurreccionalista, no hay que cambiarla, hay que destruirla. Lo que te diría Bakunin es que la destrucción es una pasión creadora. Entonces, esto no se puede sino aplastarlo para que surja algo nuevo. Lo importante es que si seguimos siendo quienes somos, tal cual somos, formateados y programados y subjetivados dentro de la maquinaria del heterocapitalismo, aunque cambiemos las estructuras macro, lo que los marxistas llaman la estructura, la superestructura, la toma del poder. Aunque tomemos el poder, vamos a seguir siendo las mismas. Si vos lo ves desde una mirada, a ver, convencional, convencional, no sé, claro, desde una estructura política partidaria, entonces siempre vas a estar mirando hacia arriba. Cuando vos dejás de tener esa mirada y mirás hacia los costados, que es lo que más o menos Leonor y yo te estamos proponiendo, entonces ahí vas a encontrar otros lugares. A ver, no pensemos que los vamos a encontrar los lugares, los vamos a encontrar porque los lugares están. Pero también los puedes hacer. Exacto, hay que construirlos, esa es la labor. Un grupo de feministas en Italia crearon la librería de la mujer en Milano. Y entonces ellas se dedicaron a reflexionar cómo podía ser la amistad entre las mujeres, encontrarse a partir de las diferencias. ¿Y cómo le llamaron esa práctica? Afidamento. El afidamento es apoyarte en la otra cuando la otra dispone de talante. De ese capital simbólico para sostenerte. O a veces capital económico, a veces dinero. Son prácticas micropolíticas. Y entonces la anarquía reverbera como una voz que todavía se deja oír, aunque quizás ya no queden anarquistas, supongamos, que claro, no lo sé. Pero cada vez que alguien dice yo voy a liberar mi computadora y voy a usar Linux, no voy a usar Windows, porque me opongo a la tiranía del imperio de Windows, ahí lo que tenés es una práctica de la anarquía. Cada vez, o sea, sigo dándote ejemplos. Pero en lo macro es... Lo macro no importa, no... Lo macro es lo que hay que destruir. Claro. Lo macro no tiene que sobrevivir. Lo que tienen que... O no tiene que sobrevivir en tu cabeza. Exactamente. ¿Entendés? Porque lo macro sigue existiendo. La anarquía es el abyecto de la política. ¿Qué dice Lacan del abyecto? El abyecto es lo que no está ni reprimido ni forcluido, ni siquiera se puede pensar. O sea, la gente no puede pensar un mundo de la anarquía. Aunque la esté viviendo, no la puede pensar. Entonces lo que hay que lograr es poder pensarla, porque si se puede pensar, se puede hacer, como diría Wittgenstein. El mundo es una pura afectación triste, desempoderante y destructor de las potencias. A eso se dedica el capitalismo, a convertirnos... No el mundo, el capitalismo. El capitalismo. El mundo tal como lo conocemos, tal como está. Y Leo hablaba de una creencia, ¿no? De una creencia en la anarquía, de que hay que creer. ¿Ustedes qué creen que va a pasar, digo? En la incertidumbre reside mi libertad y mi posibilidad de acción. En no saber, en el no saber, ¿entendés? En el no saber, es justamente eso. Si supiera, porque no la certidumbre te la da justamente el capitalismo. Exacto. Te la da el mercado. Solo los locos producidos por el heterocapitalismo no dudan, saben. La creencia tiene que ver con algo que los magos, que los hechiceros, que las brujas, que
todos los insurgentes de todas las épocas han podido hacer, que es ver el más allá aquí mismo, que es lo que no te permite la sociedad, pensando que eso no puede existir, si eso existe en todos lados. La práctica micropolítica está extendida en los círculos libertarios. La vida en comunidad, la ocupación de espacio y la militancia ecológica son algunas de las banderas de los jóvenes, y fue la forma de vida de uno de los íconos anarquistas de los últimos años, la argentina María Soledad Rosas. El 6 de marzo de 1998, la policía italiana entró en una casona ocupada en el centro de Turín. Buscaban a 2 anarquistas acusados del atentado al sistema de trenes de alta velocidad. Se llevaron detenidos a los italianos Silvano Pellicero, Eduardo Massaro, conocido como Baleno, y a su novia, la joven argentina María Soledad Rosas. Soledad Rosas había llegado hacía pocos meses a Europa de vacaciones. En Argentina trabajaba paseando perros y había terminado la carrera de hotelería. Era una chica de clase media, común y corriente. En el norte de Italia comenzó una relación con Baleno y al llegar a Turín se mudaron a la casa ocupada por un grupo anarquista. En los 3 meses que vivió en comunidad cambió radicalmente. Se volcó militantemente a la causa anarquista hasta que fue detenida. Tras su arresto, fue confinada a una cárcel de mujeres. Hubo manifestaciones multitudinarias. Se acusó al poder de usar a los 3 de Turín como chivos expiatorios. La noche del 29 de marzo, Baleno se suicidó en prisión. Al enterarse, Soledad escribió: "Siempre luchamos contra esta dominación y es por ello que hemos terminado en la cárcel. La cárcel es un lugar de tortura física y psíquica. Por eso Edo ha decidido terminar abruptamente con este dolor infernal. Al menos él se permitió tener un último gesto de mínima libertad, de decidir él mismo cuándo terminar con esta tortura". Tras la muerte de Baleno, el juzgado le concedió a Soledad arresto domiciliario en una comunidad terapéutica. La noche del 10 de julio siguió los pasos de su novio y se quitó la vida ahorcándose con una sábana. Desde entonces Soledad es considerada una mártir. Se convirtió en un ícono libertario, en un símbolo actual de la lucha contra el sistema capitalista. Ni Dios ni amo. Historia del anarquismo en la Argentina. Sumario final de la tesis. El anarquismo es un movimiento obrero que llega a la Argentina a finales del siglo XIX. Proponía la abolición del Estado y de las jerarquías para la creación de una sociedad libre y de productores asociados. El anarquismo, es decir, el socialismo libertario, es tal vez el ideal más puro del pensamiento humano, buscando terminar con las guerras, terminando con las diferencias sociales, para terminar con la pobreza y para, como decían algunos pensadores, dijeron, la vida es tan corta, tenemos que aprovecharla a vivir en paz. El anarquismo es un ideal que en otra época resultaba casi imposible. Hasta que el último de las personas que hubiera en la Tierra no se hubiera vuelto anarquista, no se podía construir un mundo anarquista. Hoy, por comparación, 100 años después, el anarquismo resulta impensable, porque la sociedad de entonces podía pensarse en construcción hacia un mundo otro. Hoy no. Hoy rige una sociedad en donde las clases populares están fundamentalmente integradas a la idea de consumo posible. Entonces, no hay una afuera. Todos los que son excluidos quieren ser incluidos. Y ese es el triunfo de la sociedad actual. Justamente una de las potencias del anarquismo es que no es un movimiento clasista, digamos, que incluye sí a los trabajadores como incluso en carácter de víctimas principales del sistema, pero también incluye la posibilidad de pensar agrupamientos más amplios que estrictamente lo que sucede en el universo fabril, ya sea la familia, ya sea incluso en la relación entre médicos y enfermos, lo que tiene que ver con el colegio, con la educación. Es decir, el anarquismo plantea, digamos, una ramificación mucho más amplia de las zonas
a ser emancipadas. Por eso me parece a mí que escapa un poco del universo estrictamente fabril. Se puede ser anarquista sin haber leído jamás un solo libro de anarquismo. Basta con saber 3 o 4 ideas básicas a las que no se quiere olvidar. Es decir, la libre iniciativa, la libre voluntad, el rechazo a las jerarquías, el rechazo a mandar y obedecer, la posibilidad de un mundo sin poder separado. Los libros están bien, pero no hay que pasarse de erudito tampoco, me parece, ¿no? El anarquismo es ante todo una forma de vida, en lo posible. El anarquismo es un fenómeno vinculado directamente a la inmigración. Los barcos que trajeron la fuerza de trabajo para un país en formación también portaban las ideas que nuclearían al movimiento obrero. Básicamente, las ideas anarquistas se vinculan con las corrientes inmigratorias, la llegada de los primeros inmigrantes. Y ahí nace, en 1872, la primera sección de la Internacional, de la Asociación Internacional de Trabajadores en la Argentina, con una pata italiana, una parte española y una parte francesa. La más importante es la francesa, pero digamos, son 3 patas las que componen la Internacional. Son militantes que ya tienen alguna experiencia en el campo sindical y en el campo de la organización obrera y llegan a Buenos Aires con la intención de aunar el campo obrero y empezar a generar ideas en el campo de lo que significa la lucha gremial y sindical. Había una corriente que seguía más bien a Kropotkin, individualista y que desconfiaba mucho de todo tipo de organización, incluso de la organización sindical. Mientras que la llegada a la Argentina, recién entre 1885 y 1889, va a consolidar la posición más próxima de las ideas de Bakunin y que aquí difundiera Enrico Malatesta, un italiano que va a pasar 4 años, entre 1885 y 1889. Cuando él llega, hay un pequeño círculo anarquista, pero es él quien consolida el anarquismo en la Argentina, por esta serie de conferencias y también por la publicación de un periódico muy importante, yo diría una revista muy importante que se llama La Cuestión Sociale, que es un periódico italiano que es continuador de su periódico que él había lanzado en Florencia antes de venir. Los inmigrantes italianos van a ser muy influenciados por la prédica de Malatesta y van a ser la principal organización anarquista que, por ejemplo, se desarrolla en el sindicato de panaderos, cuyas huelgas a final de la década del 80 van a tener éxito y, por cierto, van a dar impulso al anarcosindicalismo. El anarquismo rechazaba el Estado y, en consecuencia, la formación de partidos políticos. Su principal herramienta de lucha se centró en la formación de sindicatos de ideología libertaria. La entidad más gravitante en aquellos años fue la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA. Se denomina anarcosindicalismo aquellos sectores, digamos, de alguna manera proclives a darle a la FORA una importancia central en el camino de la transformación de la sociedad. Esto es a los sindicatos. Las bases del anarcosindicalismo es eso precisamente. Nadie es necesario, todo tiene que resolverse en asamblea, y si se nombran delegados, porque no puede ir toda la asamblea a hacer una discusión, por ejemplo, de un plan de trabajo o la discusión de una ley, bueno, serán los representantes, pero esos representantes, después de cierto término, bastante breve, tienen que volver a trabajar y son reemplazados por trabajadores que entonces sí, cumplen esa misión de delegados. El anarcosindicalismo va perdiendo fuerza paulatinamente. Una de sus últimas expresiones es el Grupo Obrero Spartacus, que en la década del 30 irrumpe en la vida sindical. La Alianza Obrera Spartacus fue una agrupación anarquista creada a mediados de los años 30, principalmente por iniciativa de Horacio Badaraco y otros militantes que provenían del anarquismo, que ya tenían una trayectoria del anarquismo, y que principalmente habían estado vinculados a la publicación La Antorcha. Tradicionalmente el anarquismo se había agrupado en sindicatos por oficios, es decir, por un lado los pintores, por otro lado los albañiles, por otro lado los picapedreros, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que Spartacus postulaba era, en tanto había habido un desarrollo del capitalismo que había dejado atrás, ¿no?, la función del oficio y había generado un nuevo tipo de obrero, crear
federaciones por ramas de industria que agrupara a los trabajadores independientemente de su oficio. Con la llegada del peronismo al poder y la adscripción de los sindicatos al partido gobernante, el anarcosindicalismo se enfrentó a un desafío que lo dejó sin respuestas. En esos años perdió la poca representatividad que aún le quedaba en el pueblo obrero. Y los anarquistas hicieron una mala lectura del peronismo. Comprensiblemente, porque el peronismo, primero que aparecía fuertemente asociado a lo militar. No porque Perón fuera militar, sino porque además provenía de una logia militar. Y los anarquistas siempre fueron contrarios a la vida militar. En segundo lugar, porque el peronismo implicó una transformación social desde el Estado. Y los anarquistas rechazaban que una transformación pudiera ser llevada a cabo a través del Estado. Y en tercer lugar, porque Perón les aparecía como muy demagogo, es decir, muy charlatán. Pero también, todo hay que decirlo, porque les quitaba la clientela. Es decir, los obreros comenzaban a buscar consuelo en la acción estatal tal cual Perón la promovía. No percibieron que algunos beneficios que recibían los obreros eran derechos que se reclamaron desde siempre y que ellos mismos habían reclamado. No percibieron tampoco una cierta característica desordenada que hay en el propio peronismo, es decir, un tipo de relación entre política y vida popular que en algún punto tenía zonas de contacto con el anarquismo. Hoy el anarcosindicalismo se mantiene en una fora débil, pero aún viva en el centenario y en nuevos sindicatos que buscan en la historia anarquista respuestas a los problemas de la actualidad. La influencia del anarquismo era casi total porque había muchos compañeros del anarquismo. Varias de estas primeras reuniones se realizaron en la fora, o sea, la influencia del sector era fuerte. Y de ahí se empieza a tomar el modelo asambleario. La fuerza político-ideológica fue la unidad de tres grandes vertientes, ¿no? Lo que era el marxismo, el anarquismo y el peronismo. Y cada sector ideológico puso de alguna manera su granito de arena en esta construcción. Nosotros en ese sentido lo que apuntamos es a la participación y no que delegue en una institución ajena a que a cada tanto le tenga que ir a reclamar un aumento de sueldo. Somos respetuosos con los acuerdos históricos que se han tomado, con la historia de la fora, pero la verdad tratamos de actuar en lo que nos implica hoy en día. Porque la fora, digamos, se basa en la lucha. El anarquismo ha sido vinculado históricamente con la violencia política. ¿Pero tiene algún asidero en la realidad o es un prejuicio emanado desde los círculos de poder? ¿Cómo se vincula el anarquismo con la violencia? Nunca fue una ideología de la violencia. A pesar de lo que se suele creer, es decir, la imagen típica del anarquista como un ser subrepticio que va con una capa negra que esconde un estoque y una bomba de ácido y la quiere poner en la casa del presidente, la mayor parte de los anarquistas, por no decir el 95%, siempre fueron seres pacíficos, muy pacíficos incluso. La gran mayoría era vegetariano, de hecho. El anarquismo no tiene una posición clara ante la violencia y esto es algo que uno puede reconstruir en los años 20 e ir más atrás y revisar los debates sobre la violencia en el siglo XIX y un poco pasa lo mismo. Lo interesante del anarquismo es que tiene muchas voces. En 1909 se produjo una masacre muy importante donde la policía reprimió y mataron más de 10 obreros, más de 10 militantes de la Federación Obrera Regional Argentina, que era la central anarquista de ese momento. Y se calcula que murieron alrededor de 12 personas, pero quedaron entre 80 y 100 personas heridas, que después fueron muriendo en las semanas siguientes. No se sabe exactamente cuántos murieron. Falcón era un
un típico exponente de las familias oligárquicas en ascenso en el siglo XIX. Pero lo más conocido, obviamente, lo de él, la masacre del 1 de mayo. Este joven judío que vivía en un conventillo del 11, en lo que hoy sería la calle José Evaristo Uriburu, antes se llamaba Andes, casi esquina Corrientes, creo que era 394, se llamaba Simón Radovitsky. Él era anarquista, era un revolucionario que había participado en la Revolución Rusa, y él había estado el 1 de mayo de 1909 en la Plaza Lorea, como habían estado otros. Esta fue la esquina donde se produjo el hecho. Acá se bajó Radovitsky del tranvía 17 y directamente encaró, sabía que ese era el carruaje de Falcón. Le arrojó la bomba y salió corriendo. Lo que hay aquí es un anarquismo en todo caso de carácter vindicativo, ¿no? Como en el caso de Simón Radovitsky, que no se trata de un magnicidio, se trata de lo que el anarquista entiende un acto de justicia frente a la represión desatada sobre una manifestación obrera pacífica. Los anarquistas que estaban a favor de no que estaban a favor, que justificaban la violencia, decían, bueno, para estos anarquistas que solo reivindican el atentado de Simón Radovitsky, ¿qué hubiera pasado si en el atentado Simón Radovitsky hubiera matado sin querer a alguien, ¿no? Alguien que no era Ramón Falcón? Pero un sector del anarquismo hubiera dicho sí, sería condenable. Si hubiera muerto alguien que no era el objetivo, hubiera sido condenable. El anarquismo es un movimiento que no tiene peso dentro del espectro político actual. Sin embargo, la vigencia de sus ideas es incuestionable. Por su propia naturaleza heterodoxa, ha generado una fuerte influencia en diversos aspectos de la vida social y cultural. Es una ideología que está presente en todo movimiento contestatario, como por ejemplo el feminismo. El anarquismo entiende que hay una opresión generalizada. Y dentro de esa opresión, las mujeres entran como minorías, como también entran muchos otros grupos más adelante. El anarquismo permite esa politización, justamente como está en contra de todo orden, les permite ver y llegar más a fondo a lo que significaría lo que hoy entendemos como el orden patriarcal. Ellas tenían una idea que aún se sostiene en muchas corrientes feministas, que el matrimonio era una estructura burguesa que llevaba a que fuese una forma de prostitución donde se sostenía por lazos económicos, y lo que ellas proponían era el amor libre y la relación de un hombre y una mujer reunidos a través del amor y de la lucha. El anarquismo ha sido una ideología profundamente revolucionaria y esencialmente pacífica. Para ellos, había que educar a los oprimidos para que sean conscientes de su condición. Por eso, la educación fue uno de los principales campos de acción libertaria. ¿Por qué hacer una escuela? Una escuela anarquista. Una escuela anarquista, o racional, o laica, como se la llama, se la podía llamar indistintamente. Hay toda una confusión en esa cuestión. Tiene que ver con decir, bueno, vamos a educar desde otro lugar. No vamos a educar a los chicos para que piensen en la nación, para que piensen en los símbolos patrios, para que piensen en el Estado y para que vayan al servicio militar y después pueden ir a la guerra y ta. Vamos a pensar en la libertad de los estudiantes en el aula. Perfecto, digo. Entonces, en ese punto ellos tenían intenciones absolutamente diferentes a la educación oficial. En las escuelas racionalistas que fundaron los anarquistas en Cuba, en Argentina, en España y en otros lugares, se enseñaban problemas como los siguientes, de matemáticas. O sea, dado un obrero que fabrica un sombrero en 1 hora y dado un patrón que por ese sombrero fabricado por el obrero le paga 1 peso pero lo vende a 10 pesos, ¿cuánto dinero le robó el patrón al obrero? Esos eran los problemas de matemáticas que se enseñaban. Era
En otras palabras, se trataba de enseñar a pensar, no solo en forma libre, de hecho la figura del libre pensador es una figura muy importante para el anarquismo, sino también de poner en cuestión las ideas recibidas. Desde el tango al punk y desde artistas del pueblo a pintores que realizan arte callejero, el anarquismo lleva más de un siglo de influencia y se mantiene más vivo que nunca. Hay varios tangueros, hablo de letristas, compositores y músicos anarquistas. Creo que el anarquismo fue esa astilla, ¿no? Esa astilla que dejó cicatrices, que dejó marcas, que dejó huellas en ese cuerpo tanguero. Muchas de la literatura que uno puede considerar anarquista está inscripta en esa idea de mostrar cuáles eran los problemas que vivían los anarquistas, cuáles eran los problemas que vivían los obreros, ¿no? en particular. Escriben ficción, pero siempre desde una necesidad, un reclamo, una protesta social. Absolutamente. Como telón de fondo, una problemática social, ¿no? Hay una literatura anarquista que excede estrictamente al movimiento. Hay una literatura anarquista que publica la prensa anarquista, pero que además circula muy intensamente en la folletería barata de fines de la década del 10, de la década del 20 y de la década del 30. Cuando aparece una huelga, inmediatamente aparece un relato escenificando escenas particulares de la huelga. El grupo de los artistas del pueblo tiene un poco el lugar en la historia del arte argentino del siglo XX de ser el primer grupo programático que hace arte de carácter social, con intención social y política. No son artistas proletarios, sino del pueblo, y esa propia denominación creo que tiene que ver con el trasfondo anarquista que tuvieron todos, incluso lo tenían como pensamiento a nivel artístico. Se quiere estimular el cambio en la sociedad, se lo quiere hacer a partir de exhibir la miseria y el dolor del pueblo. Algunos llaman miserabilismo anarquista de alguna manera. Son generalmente trabajadores, flacos, enfermos, agobiados por el trabajo, son madres de pueblo, son chicos de la calle, son los famosos atorrantes, un personaje interesante, muy anarquista. La ideología yo creo que se refleja en esto de actuar en conjunto, de no firmar las obras porque nos parece que por ahí mucho más importante el mensaje que la persona que lo pintó, digamos. Yo me considero libertario, que pinte en la calle, que no pinte en la calle, va más allá de la ideología que yo tengo. Era otro de los ítems punks, saber qué era el anarquismo, leer La Protesta, leer el libro de Kramer, Punk, la muerte joven, y estar al día en cuanto a literatura y películas y cultura que había estado prohibida. Las primeras manifestaciones que hay al final de la dictadura y después de la guerra de Malvinas, ya hay punks marchando cerca de los anarquistas. El anarquismo es la hipótesis poética de la política. Y cuando digo poética no me refiero naturalmente a una condición más lírica o más romántica, sino a esa otra condición que tiene lo poético, que obliga a destruir algo, a romper un orden para crear un orden nuevo. No hay manera de hacer poesía, sino rompiendo el orden de las palabras y creando un orden nuevo. Del mismo modo que se encuentra en la educación, en el feminismo y en el arte, es imposible comprender la ecología sin el rol de los anarquistas. Ellos fueron los primeros en pensar la ecología como un fenómeno social y político. El movimiento ecologista internacional, en cuanto a los posibles vínculos entre su militancia y el pensamiento libertario, tiene una deuda muy grande con el que hoy es considerado el padre de la ecología social, un norteamericano llamado Murray Bookchin. Fundó una corriente que él denominó ecologismo radical, para diferenciarla del medioambientalismo, que era lo más habitual, es decir, la defensa del medio ambiente. Recupera Bookchin una tradición anarquista que es la de la
la del naturalismo, es decir, la del amor a la naturaleza, que está presente en muchos teóricos anarquistas. Van de la mano la actividad ecológica social, él llama Instituto de Ecología Social, eso ya es un síntoma, pero el basamento es netamente libertario. Con el golpe militar de 1976, la violencia política en el país alcanzaría su punto más trágico. Durante esta década, la juventud se convertía en un actor clave. El movimiento anarquista se mantuvo presente en esta coyuntura, a través de la organización Resistencia Libertaria. La Resistencia Libertaria proponía un uso de la violencia de carácter defensivo, pero sí organizada. Es decir, no eran foquistas en el sentido de pensar que el foco revolucionario forjaba conciencia, de que la violencia era una generadora de conciencia, pero sí me parece que se diluye, digamos, lo que podría ser propio de los anarquistas. En general eran gente que, muy influenciados por la experiencia de la Revolución Cubana y también por la creciente importancia que el peronismo tenía entre las masas trabajadoras. Por lo tanto, formaron esos grupos a contramano de la tradición anarquista. La tradición anarquista nunca creyó en la guerrilla. No cree en grupos separados del pueblo, de los trabajadores. Yo los compañeros que conocí en los años 70, que te puedo decir de mediados de los 70 en adelante, que no estaban de acuerdo con la lucha armada, veían que en buena medida era quitar a los que estaban ejerciendo el poder para ponerse otras personas en ese lugar o para poner a otras personas en ese lugar. El anarquismo en los 70, siendo un grupo minúsculo, aporta una lectura crítica a la violencia armada de los grupos guerrilleros, dentro del propio campo de la izquierda, como criticar la idea de cárcel del pueblo. Digamos, dentro de un periódico que existía, La Protesta todavía, un artículo muy pequeño de Pacheco, la hija de González Pacheco, diciendo: no son nuestros compañeros los que tengan cárceles. Y una cárcel del pueblo es un oxímoron, no sé si lo expresaron estos términos. Entonces yo creo que ahí lo irreductible de la mirada anarquista puede iluminar, digamos. Es como una especie de linterna negra que a veces puede iluminar esas zonas específicas. La caracterización de la resistencia libertaria como una organización político-militar en realidad es una exageración. La resistencia libertaria tenía un pequeño aparato armado que tenía, digamos, finalidades o de autodefensa, en el caso de, digamos, garantizar las reuniones obreras o congresos o cosas por el estilo, y de financiamiento, es decir, de allegar recursos a la organización para su funcionamiento. Esa era la actividad primordial. En el año 78, a mediados del 78, recibimos el golpe más brutal de la represión, en la cual desaparecen compañeros en La Plata, compañeros en Buenos Aires, en la zona norte. De los desaparecidos de esos años, yo creo que cerca del 70% no volvió a aparecer. Hacia principios del siglo XXI, la Argentina enfrenta una de las mayores crisis económicas de su historia. El pueblo gana las calles. Se viven días de caos y de una gran efervescencia política. Fueron días donde asomaba la utopía de un país asambleario. La consigna es que se vayan todos, pero fundamentalmente otra, que para mí fue la más definitoria de esa noche, que era al estado de sitio. ¿Qué boludos al estado de sitio se lo meten en el culo? Porque esas dos afirmaciones, ¿no? Por un lado contra el estado de sitio y por otro lado con el que se vayan todos, ponían en juicio dos cosas. Primero, al decir que el estado de sitio no se iba a respetar, no se iba a valorar, no se iba a aceptar, se estaba diciendo algo muy fuerte en Argentina, que era que había terminado el efecto atemorizante de la dictadura. Y la otra consigna, que se vayan todos, tiene el otro efecto, que es demostrar que que la crisis tenía una enorme magnitud, afectaba a todos los planos de la vida, pero fundamentalmente afectaba las formas de representación políticas. Ese que se vayan todos tiene una fuerte resonancia anarquista, antipolítica, libertaria, utópica, ¿no? Digamos, los momentos de crisis política, en los momentos en que, como decía Gramsci, ya los que dominan no
confían en poder garantizar la dominación y los dominados ya no se sienten representados por los dominadores, en ese momento en que se produce un corte horizontal en la sociedad a donde se quiebran las líneas políticas tradicionales. Digamos, este es un momento de eclosión libertaria. La anarquía hoy perdura a través de su influencia ideológica y como una forma de vida. Aunque como experiencia política el anarquismo nunca pudo llevar adelante la revolución, su carácter emancipatorio se vive en la micropolítica y en las prácticas comunitarias. Ya no es un movimiento de masas, pero se mantiene siempre vigente, porque en 200 años de historia, su concepción radical de la libertad humana nunca pudo ser superada.